Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión voy a resolver algunos problemas que me pidió que le explicara Andrés y su papá, don Eliseo. Así que pues aquí vamos, ¿no? Se trata de lo siguiente. Tenemos que graficar este sistema de ecuaciones. Así que vamos a empezar por encontrar los cruces con el eje Y y luego con el eje X. Para encontrar el cruce con el eje Y, hacemos que X valga 0. Así que ahora tenemos 3 por 0 más 1, pues es igual a 1. Y aquí tenemos la primera coordenada, el punto A, 0,1. Ahora vamos a encontrar el cruce con el eje X. Para esto pues vamos a hacer que Y valga 0. Entonces diríamos que 0 es igual a menos 3x más 1. Vamos a pasar este menos 3x hacia la izquierda, lo que nos quedaría 3x igual a 1. Y ahora despejando x, tendríamos que pues este 3 va a pasar dividiendo al 1. Entonces x es igual a 1/3, que es aproximadamente 0,33. Por aquí en la caja de descripciones voy a dejar unos videos relativos a cómo hacer estas operaciones. Con esto se generaría el punto B, o el cruce con el eje X, que estaría en 0,33, con 0. Ahora vamos a encontrar otro punto que esté sobre esta línea recta. Es conveniente mencionar que para trazar la gráfica de esta ecuación, con 2 puntos es suficiente. Sin embargo, vamos a encontrar otro punto que esté sobre la misma línea. En este caso vamos a hacer que x valga 1, así que menos 3 por 1 pues son menos 3, y menos 3 más 1 son menos 2. El punto C, 1, menos 2, también está en la misma línea recta. Vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Primero vamos a hacer que x valga 0, así que y vale 3. Entonces aquí tenemos el primer punto de la segunda línea recta, 0,3. Luego, haciendo que y valga 0, tendríamos que 0 es igual a x más 3. Entonces vamos a pasar este menos 3 del otro lado del igual, con lo que tendríamos que x es igual a menos 3. Y esto forma el punto E, con coordenadas menos 3, aquí está, x igual a menos 3, y y igual a 0. O sea, esto de aquí. Vamos a calcular un tercer punto que está sobre la misma línea recta. En este caso vamos a sustituir x igual a 2, así que tendríamos que y es igual a 2 más 3 igual a 5. Entonces el punto F estaría formado por x igual a 2 y y igual a 5. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función hecha en GeoGebra. Podemos notar que los primeros 3 puntos, A, B y C, se encuentran, como ya habíamos dicho, sobre la línea recta, que es la gráfica de la función menos 3x más 1. Los otros 3 puntos, el D, E y F, se encuentran en la gráfica de la siguiente función, o sea, x más 3. La solución al sistema es el punto G menos 0,5, 2,5. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el valor de x, este que está aquí, menos 0,5, y 2,5, que es el valor de y, satisfacen tanto a la primera ecuación, esta de aquí, como a la segunda. Con este método de trazar gráficamente las líneas rectas, pues encontramos el cruce, aunque algunas veces, de acuerdo al trazo, es un poquito difícil saber cuáles son los números. Así que lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones algebraicamente. Para resolver este sistema vamos a usar el método de igualación. Este método consiste en despejar una de las dos variables, si es que no está despejada. En este caso si lo está, y1 y y2, y luego igualar esas variables. Así que podemos decir que y1 y y2 son iguales, que es lo que veíamos en la gráfica. Como y1 es
igual a menos 3x más 1 y y2 es igual a x más 3, podemos establecer esta relación. Pero aquí podemos ver que ya solo tenemos variable x, la y desapareció. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser agrupar términos semejantes y reducirlo. En este caso lo que voy a hacer es pasar el menos 3x a la derecha para que se convierta en positivo y el 3 a la izquierda para que se convierta en negativo. Entonces tendríamos que 1 menos 3 es igual a x más 3x. 1 menos 3 es igual a menos 2 y 1x más 3x es igual a 4x. Entonces podríamos decir que 4x es igual a menos 2. Ahora vamos a despejar la x. O sea, este 4 que está multiplicando a la x la vamos a pasar del otro lado dividiendo al menos 2. Entonces podemos decir que x es igual a menos 2 sobre 4. Simplificando esta fracción, tendríamos que x es igual a menos 1 medio. O dicho de otra forma, x también es igual a menos 0.5. Tengo videos para reducir fracciones y para convertir a decimales. Te los dejo por aquí en alguna parte de la pantalla o en la caja de descripciones. Bueno, continuando, tendríamos ahora que encontrar el valor de y, pero conociendo el valor de x esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x menos 0.5 en cualquiera de las dos ecuaciones originales o en las dos. En este caso yo lo voy a sustituir en la ecuación número 1, menos 3x más 1. Entonces tendríamos que menos 3 por menos 0.5 más 1 es igual a, bueno, vamos a ver, menos por menos da más, y 3 por 0.5 da 0.5, y 1.5 más 1 es igual a y igual a 2.5. Por lo tanto, las coordenadas o los valores que satisfacen o que resuelven el sistema están en x igual a menos 0.5 y y igual a 2.5. Así que esto responde a el primer problema. Veamos el segundo. En este caso, pues aquí tenemos las dos ecuaciones y lo que vamos a hacer es, igual que en el caso anterior, primero encontrar el cruce con el eje y y luego el cruce con el eje x. Para esto, como ya hemos visto, hacemos x igual a 0, así que tendríamos que 2 por 0, menos 6y es igual a 0, o lo que es lo mismo, menos 6y es igual a 0. Despejando y, o sea, pasando el menos 6 que está multiplicando la y a dividir al 0, tendríamos que y es igual a 0 sobre o dividido por menos 6, lo que es igual a 0. Aquí hay que tener un poquito de precaución porque el 0 se puede dividir entre cualquier número, excepto entre 0. Pero un número no puede ser divisible entre 0. Vamos a corroborarlo en una calculadora para estar bien seguros. En este caso vamos a dividir 0 entre menos 6. Y como podemos ver, pues nos da 0, ¿no? Entonces podemos estar seguros de que el cruce o la coordenada, cuando x vale 0, es y igual a 0. Bueno, aquí podemos analizar una cosa. Cuando x vale 0, y vale 0. Y también cuando y vale 0, x vale 0. Así que para encontrar otro punto de la línea recta o de la gráfica de esta ecuación, vamos a sustituir por un valor de y diferente de 0, puesto que este ya está resuelto. En este caso vamos a hacer que y valga 3. Así que tendríamos que 2x menos 6 por 3 da igual a 0. 6 por 3 pues son 18. Así que tendríamos que 2x menos 18 igual a 0. O lo que es lo mismo, transponiendo el 18 a la derecha, diríamos que 2x es igual a 18. Y despejando la x, tendríamos que x es igual a 18 dividido entre 2. Lo que, como sabrán, pues es igual a 9, ¿no? Entonces aquí tenemos otro punto, el punto B, formado por la coordenada x igual a 9 y y igual a 3. Así que ya tenemos dos puntos para trazar nuestra línea recta.
En el caso de la siguiente ecuación, tendríamos que 5x más 3y es igual a 18. Haciendo x igual a 0, tendríamos que 5 por 0 más 3 por y es igual a 18. 5 por 0, pues es 0, ¿no? Así que tendríamos que 3y es igual a 18. Entonces el 3 que está multiplicando la y, lo pasamos del otro lado dividiendo, y tendríamos que y es igual a 18 partido entre 3 o dividido por 3, lo que nos da 6. Entonces, el primer punto de la segunda línea recta está formado por las coordenadas 0,6. Ahora vamos a hacer que y valga 0. Entonces tendríamos que 5x más 3 por 0 es igual a 18. Esto pues obviamente se elimina y tenemos que 5x es igual a 18. Despejando x, o sea, pasando el 5 que está multiplicando a la x a dividir al 18, tendríamos que x es igual a 18 dividido por 5, lo que es igual a 3.6. Con estos datos podemos formar el punto D, 3.6,0, y ya tenemos dos puntos por los que podemos trazar nuestra línea recta. Veamos la gráfica. Bueno, pues aquí tenemos los puntos A y B, 0,0 y 9,3, y evidentemente pues la línea que los une es el gráfico de la función x menos 3y igual a 0. El punto C, 0,6 y D, 3.6,0 son los puntos que une la siguiente línea. Esta línea es la representación de la función 5x más 3y igual a 18. Como podemos ver, estas dos líneas se intersectan en el punto E, 3,1, que es la coordenada o el par de valores que solucionan el problema. Sin embargo, esta solución gráfica hay veces no es muy fácil de ver, así que lo que vamos a hacer es resolver algebraicamente el sistema. Para resolver este sistema de ecuaciones vamos a emplear el método de reducción. Algunos lo conocen como el método de suma o resta. Se trata de lo siguiente: hay que eliminar alguna de las variables x o y haciendo que los coeficientes sean simétricos, es decir, que tengan el mismo valor y signos contrarios. En este caso es muy fácil ver que si multiplicamos la segunda ecuación por 2, conseguiremos que este 3y sea simétrico con el menos 6y. Así que eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos planteado la operación y resolviendo la multiplicación tendríamos que 2 por 5x son 10x y 2 por más 3y serían más 6y. 2 por 18 son 36. Hay que tener cuidado a la hora de multiplicar, no olvidarse que se multiplican todos los términos. Ahora vamos a sumar las expresiones. 10x más 2x son 12x y menos 6y más 6y da 0, puesto que son simétricos y la suma de simétricos siempre da 0. 0 más 36 da 36. Entonces, de las dos ecuaciones que teníamos, hacemos una sola, 12x igual a 36. Lo que sigue es despejar la x, o sea, este 12 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo al 36. Entonces podemos decir que x es igual a 36 dividido entre 12, lo que nos da 3. Y esta ya es la mitad de la solución. Para encontrar la otra mitad, o sea el valor y, lo que vamos a hacer es usar este valor y lo vamos a sustituir en una de las dos ecuaciones. Mejor si lo hacemos en las dos para estar más seguro. En este caso, yo lo voy a sustituir en la ecuación número 2, pero creo que sería una buena idea que tú lo hicieras con la ecuación número 1. Si el resultado es correcto, vamos a encontrar el mismo valor. Bueno, sustituyendo tendríamos que 5 por 3 más 3 por y da 18. O sea que 5 por 3 son 15. Vamos a transponer el 15 al otro lado de la ecuación. Tendríamos entonces que 3y es igual a 18 menos 15.
o que 3y es igual a 3. Despejando la y como ya hemos venido haciendo, o sea, pasando este 3 a dividir del otro lado, tendríamos que y es igual a 3 dividido entre 3, lo que nos da 1. Y aquí tenemos la otra parte de la solución. Entonces, como habíamos visto en la gráfica, la solución del sistema se da en el punto E, formado por las coordenadas 3, 1. Vamos ahora a resolver y graficar el tercer sistema de ecuaciones. En este caso, como podemos analizar, este sistema es muy fácil de resolver porque los primeros términos de ambas ecuaciones ya son simétricos de por sí. Así que es muy fácil sumar y restar y eliminar la variable x. Sin embargo, primero vamos a encontrar los cruces con el eje y el eje x. Para esto vamos a hacer primero que x valga 0. Así que sustituyendo tendríamos 11 por 0 más 12 por y igual a 1. Esto es igual que 12y igual a 1. Así que despejando y, tendríamos que y es igual a 1 dividido entre 12, un doceavo. Esto es aproximadamente 0.083. Veámoslo en la calculadora. Convirtiéndolo a decimales tendríamos este resultado. Y reduciendo o redondeando tendríamos esto. Así que el primer punto está formado por 0,0.083 aproximadamente. El cruce con el eje de las x lo encontramos sustituyendo y por 0. Tendríamos entonces que 11x más 12 por 0 es igual a 1. O que 11x es igual a 1. Despejando la x como hemos venido haciendo, tendríamos que x es igual a 1 dividido entre 11, que es aproximadamente 0.09 periódico. Veámoslo de nuevo en la calculadora. Entonces el punto B, que va a ser otro extremo de nuestra línea, está formado por un onceavo, 0. Vamos a encontrar ahora dos puntos de la siguiente ecuación para poder trazar la línea recta. Como siempre, primero hacemos que x valga 0. Entonces tendríamos que menos 11 por 0 más 4y es igual a 15. O que 4y es igual a 15. Despejando y, tendríamos que es igual a 15 dividido entre 4. O 3.75. Entonces el primer punto de la segunda línea recta sería x igual a 0, y igual a 3.75. Otro punto sería hacer que y valga 0, o sea, menos 11x más 4 por 0 igual a 15. Entonces menos 11x sería igual a 15. Despejando x tendríamos que es igual a 15 dividida entre menos 11. Esto nos da aproximadamente menos 1.36 periódico. Veámoslo en la calculadora. Dividimos 15 entre menos 11, lo que nos da menos 15 onceavos, o menos 1.36 periódico. Entonces el punto D está formado por menos 15 onceavos, 0. Ya con esto podemos trazar la gráfica, que es la que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos los puntos A y B por los que pasa la gráfica de la primera función, es decir, 11x más 12y igual a 1. Y los puntos C y D, que son respectivamente los cruces con el eje y el cruce con el eje x. Y la línea que los une pues es la gráfica de la función menos 11x más 4y igual a 15. Sin embargo, la solución del sistema no es ninguno de esos puntos que hemos calculado, sino el punto E, formado por las coordenadas menos 1, menos 1. Vamos a encontrar algebraicamente ese resultado. Como ya habíamos mencionado, este sistema se presta para resolverlo rápidamente usando el método de reducción o suma y resta, porque resulta que estos números son ya simétricos. Entonces, resolviendo la suma tendríamos que 11x menos 11x da 0.
y más 12y más 4y nos da 16y. 1 más 15 nos da 16. Así que despejando y tendríamos que es igual a 16 dividido entre 16, lo que nos da 1. Esto es la mitad de la solución, nos falta el valor de x que satisface este resultado. Encontrarlo es muy sencillo, solo basta con sustituir el valor de y igual a 1 en la primera o en la segunda ecuación, o mejor en las dos. En este caso en particular yo lo voy a sustituir en la segunda ecuación, pero sería muy buena idea que tú lo sustituyas en la primera y veamos si coincidimos en los resultados. Bueno, sustituyendo tendríamos menos 11x más 4 por 1 es igual a 15. O sea, menos 11x más 4 es igual a 15. Transponiendo el más 4 a la derecha, tendríamos que menos 11x es igual a 15 menos 4. O que menos 11x es igual a 11. Despejando x tendríamos que este es igual a 11 dividida por menos 11, que era el número que estaba multiplicando a la x. Resolviendo tendríamos que más entre menos da menos, y 11 entre 11 da 1. Entonces ya tenemos los valores x y y. Estos forman el punto E, menos 1,1, que es la solución del sistema. Pasemos ahora a encontrar las raíces y graficar estas tres ecuaciones cuadráticas. De antemano, es conveniente saber que las ecuaciones cuadráticas siempre tienen como gráfica una parábola. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Si no mal recuerdo, estas gráficas y estas raíces se deben obtener factorizando, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pues veamos de qué se trata. Aquí tenemos, primero que nada, una resta o diferencia. Y los números que están involucrados en esta diferencia son cuadrados perfectos de otro número. Esto significa que tanto el primero como la segunda cantidad tienen raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Tengo también un video en donde te explico detalladamente esto de las raíces. Te lo dejo por aquí para que lo veas. Ahora, cuando tenemos una diferencia de cuadrados, su factorización siempre es un par de binomios conjugados. Estos binomios conjugados están formados por estas dos raíces. En un binomio es una resta y en otro binomio es una suma. El orden no importa. En este caso, tenemos primero la suma, x más 2, y luego la resta o diferencia, x menos 2. Si está bien hecha la factorización, podemos comprobar multiplicando los binomios y nos tiene que dar la expresión que teníamos originalmente. X más 2 multiplicada por x menos 2 nos da x por x, x al cuadrado. X por 2, 2x. X por menos 2 nos da menos 2x. Y más 2 por menos 2 nos da más por menos menos, y 2 por 2, 4. Sumando términos semejantes tendríamos x al cuadrado, que lo pasamos porque no hay término semejante, y más 2x menos 2x nos da 0, o sea que se elimina. Finalmente menos 4 lo bajamos porque no hay un término semejante con el que reducir. Y aquí tenemos x al cuadrado menos 4, que es la expresión que teníamos originalmente. Entonces, eso nos da la seguridad de que esta factorización es correcta. Aquí tenemos un producto de dos binomios que nos da 0. La única forma de que una multiplicación nos dé 0 es cuando uno o los dos factores son 0. Como no sabemos cuál es, vamos a suponer que el primer binomio es igual a 0. Entonces, podríamos decir que x1 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x1 debe ser igual a menos 2, que es la primer raíz de esta expresión. En el caso de que el segundo binomio, x menos 2, sea igual a 0,
entonces x2 tendría que ser igual a 2, y esta es la segunda raíz de esta expresión. Sin embargo, para trazar la gráfica, tratándose de una parábola, necesitamos varios puntos, al menos 2 o 3 más. Así que lo que vamos a hacer es calcular 5 puntos que estén sobre esta gráfica. Para esto, vamos a convertir nuestra expresión en una función, o sea, y es igual a x al cuadrado menos 4, y luego vamos a sustituirle una serie de valores x. En este caso voy a sustituir x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Aquí están los cuadrados de estos números. Por ejemplo, menos 2 al cuadrado es igual a menos 2 por otro menos 2. Menos por menos da más, 2 por 2 da 4. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por otro menos 1. Menos por menos da más, y 1 por 1 da 1, y así sucesivamente. Bueno, sustituyendo y igual a menos 2, tendríamos que esto es igual a 4 menos 4 igual a 0. Así que podemos concluir que el punto A está formado por x igual a menos 2 y y es igual a 0. Cuando x vale menos 1, entonces y vale menos 3, porque 1 menos 4 son menos 3. El segundo punto, el punto B, entonces está formado por la coordenada menos 1, menos 3. El punto C se da cuando x vale 0 y y vale menos 4. Entonces está formado por la coordenada 0, menos 4. El siguiente punto, cuando x vale 1, está formado por x igual a 1 y y igual a menos 3. D entonces es igual a 1, menos 3. Y el quinto punto, cuando x vale 2, y vale 0. O sea que el punto E es 2,0. Veamos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función. Como podemos ver, los puntos que hemos calculado están unidos mediante una línea, en este caso una línea curva. A esta figura, a esta forma de gráfica, se le conoce como una parábola. Y también podemos apreciar aquí que el punto A, menos 2,0, y el punto E, 2,0, son los puntos en donde la gráfica de la función cruza el eje de las X. A estos puntos es a los que se le conoce como las raíces de esta función, y es lo que responde al problema planteado. Resolvamos ahora la siguiente ecuación. En este caso, es conveniente ver esta expresión de la siguiente forma. X al cuadrado es lo mismo que x por x, y 4x es lo mismo que 4 por x. Entonces podemos concluir que tanto la primera como la segunda cantidad son múltiplos de x. Como son múltiplos de x, podemos dividirlo entre x. Así que x por x dividido entre x nos daría 1x. Y 4x dividido entre x nos daría 4. El factor común o el número que divide ambos números lo ponemos aquí afuera del paréntesis. Y ahora, si esta factorización es correcta, al multiplicar x por el binomio x menos 4, nos debería de dar x al cuadrado menos 4x. Veamos si es cierto. Vamos a ver, x por x da x al cuadrado, y x por menos 4 nos da menos 4x. Efectivamente es correcta la factorización. Entonces, para encontrar las raíces, tenemos que hacer que una de las dos cantidades, o las dos, sea igual a 0. En este caso, podríamos decir que x es igual a 0, lo que constituye ya la primer raíz de la función. También podríamos decir que la siguiente cantidad, x menos 4, es igual a 0. Despejando, tendríamos entonces que x2 es igual a 4.
y esto es la segunda raíz. Entonces ya resolvimos lo de las raíces, pero nos falta algunos puntos para poder graficar la función. Entonces lo que vamos a hacer es plantear nuestra expresión como una función o una ecuación, o sea, y es igual a x al cuadrado menos 4x. Y posteriormente a esto vamos a dar una serie de valores. En este caso voy a tomar dos negativos, uno neutro y dos positivos. Ya hemos visto cuáles son los cuadrados de cada una de estas cantidades. Así que sustituyendo primero x por menos 2, tendríamos que y es igual a 12, con lo que se forma el punto menos 2,12. Sustituyendo x por menos 1, tendríamos el punto b, menos 1,5. Sustituyendo x por 0, obtendríamos y igual a 0. Y esto forma el punto C, 0,0. Sustituyendo x igual a 1, tendríamos que y vale menos 3. Esto forma el punto D, 1, menos 3. Y finalmente, sustituyendo x igual a 2, obtendríamos que y es igual a menos 4. Esto formaría el punto E, 2, menos 4. Veamos la gráfica en GeoGebra. Aquí tenemos la gráfica de la función. Como podemos ver, los puntos que hemos calculado, A, B, C, D, E y el punto G que no hemos calculado, están sobre la gráfica de la función, que es, como ya habíamos comentado, una parábola. También podemos apreciar que las raíces de la función son punto C y el punto G, o sea, x igual a 0 y x igual a 4, que es lo que ya habíamos visto. Vamos ahora con el último problema. En este caso tenemos que encontrar las raíces, hacer la gráfica de x al cuadrado menos 3x menos 4. Bueno, en este caso se trata de un trinomio. Es conveniente aclarar que no todos los trinomios se pueden factorizar, pero los que sí se pueden factorizar siempre se factorizan en dos binomios, o sea, la multiplicación de dos binomios. En este caso, el primer término es cuadrado. Por eso podemos deducir que los binomios tienen un término en común, o sea, que los dos binomios comienzan con x. Luego de eso, en el primer paréntesis vamos a poner el segundo signo, o sea, este de aquí. Lo ponemos aquí y en el segundo paréntesis multiplicamos el segundo signo. Hay que recordar que el primero está acá, aunque no se vea. Bueno, multiplicamos el segundo signo por el tercero, o sea, menos por menos da más. Luego de eso, buscamos dos números que multiplicados entre sí nos den el término independiente, o sea 4, y en este caso, como los signos son contrarios, dos números que restados nos den el término de en medio, o sea 3. Entonces estos números son 4 por 1, 4, y 4 menos 1, 3. Muy importante, el número mayor siempre va en el primer paréntesis. Si lo ponemos al revés, es incorrecto. Vamos a comprobar mediante una multiplicación si la factorización es correcta. En este caso tenemos que x por x da x al cuadrado, x por menos 4 da menos 4x, x por más 1 da más x, y menos 4 por más 1 da menos 4. Reduciendo términos semejantes, tenemos que la x cuadrada la bajamos, menos 4x más 1x nos da menos 3x, y menos 4 que no tiene con qué reducirse lo bajamos. Como podemos ver, la expresión que obtuvimos efectivamente es la que nos dieron al principio. Por lo tanto, podemos concluir que esta factorización es correcta. Ya comprobado eso, tendremos que encontrar las raíces, y para esto es conveniente recordar que para que una multiplicación de 0, al menos uno o los dos factores deben ser 0.
Si el primer factor es 0, o sea, si x menos 4 da 0, entonces la primera raíz es x igual a 4. En el caso de que la segunda cantidad sea 0, o sea, x más 1 es igual a 0, entonces x sub 2 es igual a menos 1. Y aquí tenemos las dos raíces de la función. Sin embargo, para poder graficar, pues tenemos que ver esta expresión primero como una ecuación o una función y luego asignarle una serie de valores. En este caso voy a asignar los valores que vemos aquí. Entonces podemos concluir que cuando x vale menos 2, y vale 6. Y esto forma el punto A. Cuando x vale menos 1, y vale 0. Esto forma el punto B, que como podemos ver es una de las raíces que ya habíamos calculado. Luego cuando x vale 0, y vale menos 4. Cuando x vale 1, y vale menos 6. Y finalmente, para comprobar la segunda raíz, vamos a hacer que x valga 4. Así que 4 por 4 son 16, menos 3 por 4 que son 12, menos 4 da 0. Y aquí podemos comprobar que efectivamente x igual a 4 hace que y sea igual a 0. Veamos la gráfica. Aquí vemos los puntos que hemos calculado, A, B, C, D y E. Como podemos ver, los cruces con el eje X se dan cuando X vale menos 1 y hace que Y valga 0, y X igual a 4 hace que Y sea también igual a 0. Entonces el punto B y el punto E son los cruces o raíces de esta función. Bueno, Andrés, don Eliseo, amigos, espero que esta pequeña presentación les haya aclarado las dudas. Si tienen alguna duda o algún comentario que hacerme, pues ya saben, me encuentran aquí en este número. Estoy para servirles. Gracias y hasta luego.